Vale, bien, buenas noches a todos y gracias por el interés. Espero que después de esta charla o webinar eh, el interés se mantenga, al menos no sea yo el que los desmotive. Es un tema que tiene que ver con a lo que me dedico. Hace ya unos 3 años y un poquito más que empecé un blog sobre datos de fútbol. Y en el tiempo me he ido eh, metiendo en proyectos nuevos. En este momento estoy con 3 cosas y una de ellas es lo que les mencionaba Franz, que es una startup que llamamos Footballytics. Soy uno de los 3 fundadores y nosotros a grandes rasgos lo que queremos es apoyar a los clubes profesionales en facilitar el uso de los datos, ya que hemos detectado que si bien algunos tienen acceso a algunas plataformas, eh, tienen cierta dificultad con el uso de los datos y poder sacarle provecho. Así que desde ya los invito a visitar el sitio web, que por el momento es solo una landing page, footballytics.cl, donde pueden conocer un poco el proyecto. Hay un video, algunos datos ahí y se pueden registrar para el newsletter. Queremos hacer el lanzamiento oficial de la plataforma en un par de semanas, o al menos dentro de este mes. Y si bien está pensado principalmente para clubes u organizaciones que trabajan con datos deportivos, también vamos a destinar un espacio para hinchas, teniendo algunos módulos de acceso gratuito. Así que si están interesados, desde ya les hago la invitación. Pasando al tema en particular del webinar, como les decía, aquí están las 3 cosas que principalmente me dedico relacionadas con datos deportivos, donde está el blog datosfutbol.cl, que es el proyecto que fue de los primeros que les mencionaba, esta startup Footballytics, y también tengo ciertos proyectos con una empresa suiza que es 49ing, donde hago trabajo de científico de datos o analítica de datos de hockey sobre hielo. Y es así como, digamos que se basa la expertise o del dónde, por qué voy a hablarles de esto ahora. Entonces la agenda que propongo tiene que ver con dar una definición y un contexto histórico-tecnológico respecto a qué es la analítica deportiva y ver algunas áreas de aplicación. Luego entramos de lleno en más detalles sobre los datos deportivos espaciales y defino el alcance del webinar, además de hablar de cuáles son los tipos de datos con los cuales se trabaja, donde vamos a ver 2 principales. Luego el flujo de trabajo que sugiero, o al menos el que yo utilizo frecuentemente, y las herramientas, donde entonces vamos a ver los pasos a seguir, y en mi caso, que uso bastante RStudio y algunos paquetes que voy a recomendar. Y finalmente unos ejemplos donde vamos a mostrar qué hacer en cada uno de estos pasos, o al menos un ejemplo de qué hacer, y algo de código con resultados. Entonces, analítica deportiva, la verdad es que si tomamos una definición general de analítica, como dice el texto ahí, se puede. La verdad es que la definición transversal es, a nivel general, usar método estadístico matemático a un conjunto de datos, principalmente mediante herramientas informáticas, con el objetivo de obtener alguna información útil que nos permita sacar una ventaja competitiva, optimizar un proceso, reducir un margen de error, etc. Supongo que ustedes que están familiarizados con el mundo de los datos y aplicados a alguna área, se manejan con eso. En realidad, analítica deportiva es justamente eso aplicado a algún deporte. No hay nada más allá.
Ahora, ¿desde cuándo se empezó a usar esto? Podemos decir que los deportes con cierta popularidad en Estados Unidos empezaron antes. Es famoso el caso de la película Moneyball, donde en el béisbol se empezaron a usar ciertas estadísticas cuando se buscaban jugadores específicos para reclutar, que a lo mejor no estaban dentro de la palestra y a lo mejor tenían un precio menor, se pudo detectar talento. Y es así como con el avance tecnológico se empezaron a utilizar más datos y de distintas maneras. Como les decía, primero en este tipo de deportes como el fútbol americano, tenis, básquetbol, también el hockey sobre hielo, con popularidad en Estados Unidos, Canadá y Europa. El fútbol, por ejemplo, ya se subió hace unos 10 años, 15 años, también a este carro, podemos decir, de uso avanzado de datos en los deportes, aunque fue un poco después del resto. Como les decía, el desarrollo tecnológico fue clave para que esto tuviera un auge, así como en muchas otras áreas donde los avances tecnológicos permitieron que la ciencia de datos y el Big Data, Machine Learning y todo eso que se masificó en muchas áreas, en los deportes no fue la excepción. Entonces, como es conocido el tema de las 4 Vs del Big Data, también podemos verlo acá cómo impactó en esta área, es decir, con mayor volumen de almacenamiento, con mayor velocidad de procesamiento y variedad y veracidad en el registro. Y todo esto nos llevó a tener más posibilidades para describir, analizar y entender el juego. Ahí en una cancha de fútbol, pero es aplicado a distintos deportes. Entonces, en definitiva, aumentaron las posibilidades gracias a este desarrollo tecnológico. Entonces estaban dadas las condiciones para que esto prenda y evolucione de una manera bastante rápida. Ahora, respecto a las áreas de aplicación, acá hay un esquema de ejemplo que es en el fútbol, pero podría aplicarse en otro deporte también, donde tenemos 4 distintas áreas principales, de las cuales 3 están asociadas principalmente a los jugadores y otra hacia los hinchas. Entonces, las 3 primeras, la azul, el cuerpo técnico, donde está todo el tema del análisis táctico, de análisis del rival y de mi propio equipo, debilidades, fortalezas a nivel espacial y temporal, etcétera. Eso también, como sale ahí en rojo, con la parte del staff médico que ve todo el monitoreo de variables fisiológicas, ya sea en competencia o también en entrenamientos. Y hay un seguimiento ahí, dosificación de cargas, etcétera. Más la parte de scouting, que se entiende como el análisis de rendimiento individual de jugadores, si bien también colectivo, está más ligado a tratar de contratar mejor, en definitiva. Y por el otro lado, lo que les mencionaba sobre los hinchas, también puede ser aplicado a nivel de fidelización, como marketing, o incluso otras áreas que no están en el esquema, pero que son parte de alguna organización, que ya sea logísticas de transporte o también el tema de recursos humanos, etc. En definitiva, con datos se pueden hacer muchas cosas. Pero en particular, lo que nos convoca son datos deportivos espaciales. Entonces, lo voy a acotar a, primero, datos de fútbol, que es lo más masivo, al menos en Latinoamérica, o en gran parte de Latinoamérica. También yo tengo más experiencia en eso, también por tiempo y
facilidad también o cantidad de datos lo vamos a acotar a eventos de tiro libres, aunque las cosas que vamos a ver pueden ser aplicadas a todos los deportes que se juegan dentro de una cancha y con tipos de datos de eventos y tracking, que es lo que vamos a ver a continuación. Por lo tanto, ahí podemos sacar un poco, cuando hablamos de datos deportivos espaciales, esto no está enfocado a que si yo salgo a correr, hacer un mapeado de por dónde yo corrí en la ciudad, por ejemplo. Nos escapamos un poco de eso. Acá el alcance tiene que ver con una cancha que tiene sus dimensiones definidas y los jugadores están dentro de ella. Entonces, respecto a los tipos de eventos, tenemos dos tipos que forman esta revolución de los datos y uno de ellos son los datos de eventos, que tienen que ver con distintos eventos, valga la redundancia, o incidencias clave que ocurren durante el partido o el juego. Si bien ya existía un registro de este tipo de eventos, no había mucho detalle. Teníamos tarjetas, por ejemplo, en el fútbol, córner, tiros, goles, faltas, y hasta por ahí nomás llegamos. Pero ahora en esta nueva etapa aparecieron proveedores de datos que te proporcionan un nivel de detalle mayor. Aquí hay un ejemplo de estructura y contenido de unos datos de eventos, donde en general para este tipo de casos se trabaja con bases de datos estructuradas, tipo tabla de Excel. Y acá tengo unos pantallazos de ejemplo de unos tiros de Messi, donde cada fila va a representar un evento, que en este caso son tiros, con un montón de detalles. Desde quién patea, que acá en este caso, como les decía, es Messi, qué tipo de tiro, si es de juego normal, abierto, o de un tiro libre, o de un penal incluso, o de un córner, también está esa opción. Pero también otros detalles como la ubicación en coordenadas X, Y, en el plano de la cancha. ¿Con qué parte del cuerpo? Es decir, en este caso acá la mayoría son pierna izquierda porque Messi es zurdo, pero a veces es cabeza. El resultado del tiro, la ubicación final del tiro, etc. Además del tiempo y todos los datos asociados a qué partido era, de qué liga, de qué temporada, etc. Acá hay unos gráficos que muestran un poco o describen qué tienen o qué tipos de eventos son. En el de la izquierda tenemos en el eje Y los tipos de eventos de uno de los proveedores, en este caso es Wisecout. Eje Y y eje X el porcentaje asociado. Entonces, si se dan cuenta, los pases ocupan gran parte de la proporción, así como los duelos, que es cuando el balón no pertenece a un equipo en particular, sino que es dividido y van 2, 3, 4 jugadores a disputar. Algo que destaco acá es que los tiros son algo súper atípico o infrecuente y por lo tanto eso es determinante a la hora de hacer los análisis y los modelos. En cuanto a cantidad de eventos por partido, acá tenemos un histograma donde la media anda en 1675 con una desviación estándar de 110. Entonces andamos cerca de 1550 a 1800 eventos aproximadamente por partido. Entonces toda esa información se registra para cada partido, a ese nivel de cantidad y de detalle. Algunos proveedores, esta es la fusión de Opta, que es uno de los más famosos, que ahora se fusionó con Stats.
StatsBomb también ha alcanzado cierto revuelo porque equipos famosos lo están usando y también han liberado bases de datos. De hecho, vamos a trabajar hoy con una de ellos. Y Wisecout e Instat, que ofrecen también plataformas en las cuales tú tienes acceso a muchos datos de jugadores de todo el mundo. Ahora, la otra Ismael, familia de disculpa, datos. una pregunta aclaratoria. Estoy intrigadísimo. Sí. Sé que ellos venden los datos, Uh-huh. pero ¿tenés algún insight sobre cómo los capturan? Si es con digitadores, si es con cámaras con inteligencia artificial, si es con sensores. Sí, es una pregunta recurrente porque, claro, llama la atención. En el caso de los datos de eventos, tienen grupos de trabajo destinados por partido, que he visto casos de 4 o 5 personas para un partido, y cada uno tiene sus tareas específicas para registrar apoyado de herramientas informáticas interactivas, donde, por ejemplo, tienen una cancha ahí donde van pinchando los eventos específicos a medida que van viendo el partido, por ejemplo. Aunque también hay unos más avanzados que tienen sincronizado un joystick de videojuego para ir replicando lo que está pasando en el partido y así poder pinchar el momento que se sincroniza con el video para ver la ubicación de los eventos. Ahí hay un tema de precisión que se preocupan de hacer una verificación posterior para validar los datos. Entonces, cuando algunos lo ofrecen en tiempo real o, por ejemplo, si lo quieren ver en el entretiempo, tiene un margen de error asociado. Después hay una revisión unas horas después y se corrigen algunas cosas. Y eso Espectacular. es lo de los datos de eventos, porque justamente el otro grupo son los datos de tracking, que se obtienen de otra manera porque en realidad, entre comillas, lo único que tienen son coordenadas de ubicación en el plano de los 22 jugadores en el caso del fútbol, o de los 10 del hockey, por ejemplo, y el balón o el disco, o si es que existe algún otro implemento. Por ejemplo, en el fútbol a veces se incluye el árbitro. Pero más allá de eso, no. Entonces aquí, por ejemplo, hay una estructura, en este caso ya está procesada, porque, por ejemplo, uno de los proveedores entrega un JSON y después uno le hace el proceso para pasarlo a formato tidy, por ejemplo. Que eso es una de las cosas que hace una de las funciones del paquete que tú mencionabas que publiqué hace poco. Les voy a mostrar un poco al final, que es cambiar la estructura de los datos. Pero aquí, por ejemplo, tú tienes para cada frame, cada muestra, una coordenada X y una coordenada Y para un jugador que pertenece a un equipo. Y la información del jugador tiene el número de la camiseta o el nombre, un identificador en definitiva. Entonces, por ejemplo, acá tú tienes una frecuencia de muestreo de 40 milisegundos, que es uno de los proveedores que es Métrica Sports. Entre Métrica Sports y Skill Corner también han causado cierto revuelo en la comunidad de analistas porque han liberado datasets. Entonces, por ejemplo, el paquete que desarrollé está basado en este formato. Y hace poco que ellos liberaron otro dataset, quiero adaptar también para que trabaje con ellos. Ahora la diferencia ahí está en que, por ejemplo, Skill Corner basa su información en la señal de televisión. Entonces, lo que esté captando la cámara en cada momento es la información que vas a tener. Entonces, no tienes toda la cancha y todos los jugadores siempre, sino lo que se ve. Y ahí es donde ahí aparecen algunas diferencias. Por ejemplo, ese es un caso. Después está el caso en el que tienes sistemas de video en el estadio, que son más de una cámara y que está calibrado para después ya traducir o convertir la información de video automáticamente a las coordenadas.
E incluso hay otro que tiene que ver con el uso de GPS de alta precisión, que se ponen los jugadores en un peto ajustado. Que incluso la liga chilena, eso, si se dan cuenta, yo hablando desde Chile, por supuesto, pero bueno, en otras ligas también ocurre. La desventaja ahí es que tienes los de tu propio equipo nomás, si usas el GPS. Después, si usas los del estadio, tienes solo los partidos de local, a menos que la federación se organice y tengan todos los estadios el sistema y puedan acceder a los datos. Entonces ahí todavía hay ciertos obstáculos aún, es más difícil conseguir estos datos, es más difícil procesar todo un partido porque ahí ya son 135.000 muestras por partido, comparado con los 1.800 eventos del otro lado. Y por ejemplo, los datos de eventos están disponibles para más de 200 ligas en todo el mundo, aunque hay que pagar por ellas, por supuesto, pero a la diferencia de costo y de disponibilidad es relevante. Entonces, a partir de eso, entramos al lado de flujo de trabajo de herramientas. Acá quise ordenar un poco cronológicamente los pasos a seguir para hacer una visualización de datos deportivos espaciales. Y por supuesto el paso 0 son preguntas, donde acá lo podemos saltar, porque en realidad si me pregunto qué voy a visualizar o por qué, para qué, es para el webinar. Pero se supone que uno debería hacerse esas preguntas al principio. Y a partir de eso, obtener los datos. Entonces, tengo que ver qué tipo de datos me va a servir, cuáles son los proveedores, en qué formato los proporcionan, la disponibilidad, de lo que les hablaba recién, si es que están actualizados o no. A veces incluso uno puede hacer un web scraping o conseguirse unos datos por ahí, pero a lo mejor están hasta cierta fecha nomás y después no se sabe qué pasó. Y bueno, el tema de la precisión, también ahí hay algo que todavía, ciertas métricas, cada proveedor tiene su propio modelo para armar el indicador, entonces hay diferencias. No hay mucha estandarización en ese sentido. Y los acuerdos de uso, confidencialidad, a veces hay que poner el logo del proveedor si quería usar los datos, etc. Y bueno, una vez teniendo los datos, lo típico, que a veces es lo que nos quita más tiempo, que es procesar, limpiar, explorar los datos, desde adecuar la estructura, la limpieza de nombres de jugadores, o de cualquier texto que haya que cambiar, o convertir y crear nuevas variables, etc. Un caso importante ahora en particular para el webinar son las coordenadas, por supuesto, donde vamos a ubicar los eventos. Y además el tema de conocer tu base de datos, por supuesto, y los atributos que trae, y ver cuáles son las distribuciones numéricas o la cantidad de cada una de las categorías de las variables cualitativas, o cualquier detalle específico de la base de datos. Una vez que hacemos eso, podemos revisitar el paso 0 y preguntarnos cómo vamos, si es que realmente los datos que tengo y lo que descubrí en esta exploración me va a servir o no, porque si no voy a tener que ir a buscar otros datos, por supuesto, o cambiar un poco mi enfoque. Luego de eso, asumiendo que estamos ok, vamos a la parte de la visualización, donde tenemos el paso de visualizar la cancha, donde acá les voy a mostrar dos enfoques. Uno que tiene que ver con usar una imagen de fondo, puede ser un PNG o un JPG, y graficar o plotear todo encima. O bien dibujar uno según las dimensiones y las formas usando R. Luego el mapeo de datos, que tiene que ver con decidir qué parte del gráfico va a representar qué cosa y cómo. Entonces,
la parte de los geom del elemento geométrico de ggplot2, donde vamos a decir, por ejemplo, que los tiros van a ser representados con puntos. ¿Pero qué tipo de punto? El que tiene relleno y el color del borde diferente. También los pases con segmentos, con o sin flecha, etc. ¿Qué voy a hacer con el tamaño? ¿Qué anotaciones o textos voy a agregar? Por supuesto, la transparencia a veces también nos ayuda. Y entre medio ahí el tema de la paleta de colores, dependiendo del tipo de variable que estoy mapeando. Y los rangos de tamaño si es que uso el size. Eso a grandes rasgos. Podemos revisitar el paso 0 de nuevo y ver cómo vamos. Así que para no darnos el trabajo final, que es justamente el paso 5, ya los detalles finales donde digo ya, con esto me voy a quedar y ahí enchulo el gráfico. Pero si no tengo eso, no vale la pena meterse con leyenda, títulos, anotaciones especiales, exportación, plataforma de comunicación, código para reproducibilidad, facetas también, etc. Me gusta este esquema porque por un lado tiene flujo de trabajo típico de ciencia de datos, desde que obtengo los datos hasta que los comunico, pasando por la lectura e importación a RStudio o mi plataforma, ordenar, limpiar, cambiar estructura, y luego este bucle donde exploramos, creamos nuevas variables, mediante visualización, podemos ajustar algún modelo, probarlo, y una vez que ya esté conforme con eso, nos vamos a una visualización más definitiva para comunicar. Entonces, en la comunidad de analítica deportiva, Python, por supuesto, también está súper fuerte. Existe para algunos esa rivalidad que vemos en otros lados, pero que podría decir que acá no es tanto porque hay cierto trabajo colaborativo, se comparte harto código y cosas hechas en uno se adaptan al otro. Sabemos que igual existe, por ejemplo, Reticulate, que es para trabajar código de uno en el otro. Pero yo en particular uso RStudio porque me metí a los datos usándolo y desde que lo tomé no ha sido necesario soltarlo, puedo hacer todo lo que necesito dentro de RStudio. Así que por eso aquí sugiero ciertos paquetes de RStudio para hacer todo. Por ejemplo, en GitHub igual tenemos acceso a los repositorios desde RStudio, a los datos abiertos, los que les mencionaba de StatsBomb, Metric Sports. De hecho, StatsBomb hizo un paquete que se llama StatsBomb R, que facilita mucho el trabajo con sus datos. Podemos hacer web scraping con RBest, leemos datos. Claramente, los paquetes de la suite Tidyverse ayudan bastante. Tidyr, Dplyr. Yo uso harto las pipelines de Magritte. Y bueno, si hay que ajustar modelos, he probado y usado bastante H2So Auto Machine Learning como un primer paso para ver qué familia de modelos se ajustan bien a mi problema, aunque también está Tidy Models. Y en la parte de visualización, que viene a ser el fuerte ahora, existen paquetes específicos. Acá menciono dos de fútbol, por ejemplo, Soccermatics y ggSoccer, que incluso cosas que yo les voy a mostrar ahora las podrían hacer más directo, con menos flexibilidad, por supuesto, pero con esos paquetes de dibujar la cancha o mapear algunas cosas dentro de ella. Y así como hay para fútbol, también hay para fútbol americano y otros deportes. Este es el logo del paquete de Soccer Animate, que es el que les mencionaba y que voy a hablarles un poco al final.
Y por supuesto puedes hacer cosas con Shiny y Blockdown para escribir en un blog. Entonces puedes hacer todo en el entorno de RStudio. Eso en definitiva es lo que quiero enfatizar. Vamos a los ejemplos. Entonces el primero lo acoté a ubicación de los tiros de Messi en primera instancia. Después lo acoté un poquito más. Entonces, ¿qué datos? Hay los datos abiertos de StatsBomb. Hay un repositorio GitHub en el cual están todas las instrucciones. En el sitio web uno puede leer el acuerdo de uso y inscribirse. Simplemente ahí te piden mencionar que los datos son de StatsBomb para usarlo. La gracia de esto es que no son todos los datos existentes, pero hay varios proyectos. Por ejemplo, en este caso vamos a usar los de Messi porque ellos liberaron todos los datos de Messi jugando por el Barcelona en la Liga de España. Desde el 2004 hasta la fecha. Y así también hay otros proyectos como todo el Mundial de Rusia 2018, con todos los datos de todos los partidos, del Mundial Femenino también, la Premier League femenina, hay una Eurocopa y otros más. Entonces, de hecho acá les voy a mostrar un poco cómo acceder a ello. Justamente con el paquete StatsBomb Art se instala con DevTools, yendo a buscarlo a GitHub porque no está en CRAN. Y cargando la librería te trae varios paquetes del Tidyverse, entonces no tienes que cargar tidyr o deployar. En realidad, de hecho, acá en el código después solo cargué readr. El resto ya venía todo. Entonces, por ejemplo, con una simple función como esta, te traes todas las competiciones gratuitas. Acá hay un pantallazo. Entonces, como les decía, ahí está el Mundial de Rusia, masculino. Hay la liga estadounidense, que es como la MLS masculina, está la femenina. Champions League. Y acá está lo de la Liga de España, con su temporada. La gracia es que acá tú obtienes el ID y en la próxima función filtras, solo porque aquí yo me quería traer los datos de la Liga Española, solo el ID. Y ahí vi el rango de temporadas. Y luego que tú tienes este data frame, se lo agregas a la función freeMatches y te traes todos los partidos. Y luego yo hice una búsqueda para ver los nombres de los equipos que se enfrentaban en esos partidos a lo largo de todas esas temporadas. Entonces busqué los partidos únicos de eso. Entonces en todos aparece Barcelona para confirmar. De hecho hice un filtro después y al final los partidos que están ahí abiertos son los del Barcelona y no todos los de la Liga de España, solo los del Barcelona, porque el proyecto de ellos era liberar los datos de Messi, como para que la comunidad hiciera cosas con los datos de Messi. Y luego con esta función te traes todos los eventos de esos partidos. Acá tú le agregas el data frame de los partidos que tuviste antes. Yo aproveché de guardar ahí para después cargarlo en formato RDS. Después filtré para tener solo los de Messi. Los miré un poquito. Al final filtré los tiros. Porque hay una columna que se llama type.name, donde ahí tú puedes filtrar solo tiros o también los pases o todos los otros eventos que vimos que existían en este tipo de datos. Y al final una función que es allClean, lo que hace es parsear un poco los datos porque algunas columnas vienen como listas. Entonces, al final deja todo en data frame y te agrega la información en unas columnas adicionales. Y ya, con este código puedes acceder a esos datos.
Ahora, respecto a la exploración, yo quise traerme las temporadas, porque uno después podría aplicar unas facetas para tener gráficos por temporada. Entonces hice un join con el data frame de la liga y seleccioné columnas que yo igual conozco la base de datos, entonces son interesantes. De hecho, igual no las ocupé todas, pero esas las recomiendo, al menos mirar. Ahora uno puede hacer exploración con distintos paquetes. Acá agregué también Lubridate para trabajar con fechas, Forecats para factores o variables categóricas, ggplot2 por supuesto, pero también uso a veces Data Explorer. Para los que no lo conocen, lo pueden instalar ahí. Y una de las gracias es que te hace unos gráficos basados en ggplot, pero rápido. Entonces, por ejemplo, con esta línea de código que plot bar, tú le dices, en definitiva, grafícame barras de estas variables. Acá yo puse shot type name y shot outcome name. Y me arroja eso. Entonces, puedo tener una visualización rápida de algunas variables. Aquí en este caso es tipo de tiro, penal, tiro libre, juego abierto, normal. Se ve claramente la diferencia en cantidad. Y también el resultado, porque además de el dato del tiro, desde dónde fue, tenemos qué pasó. Entonces está atajado, bloqueado, está fuera del arco, gol, palo y así otros casos. Es una manera de explorar. Así también con la otra que es plot density, te hace una distribución de densidad o densidad de distribución de variable numérica, y acá quise mirar cuál era para la coordenada X y la coordenada Y de los tiros. Entonces aquí podemos ver que la coordenada X un poco más de 80 empieza a aparecer algo de cantidad con un pic ahí cerca de 110. Esto tiene que ver con cómo son las coordenadas de StatsBomb, que en el eje X van de 0 a 120 y en el Y van de 0 a 80. Cosa que vamos a ver en detalle justo ahora. Uno de los problemas que existe hoy en día es que además que los proveedores tienen sus propios modelos, tienen su propio sistema de coordenadas. Entonces no se ponen de acuerdo. Por ejemplo, acá StatsBomb, el que vamos a ver, el cambio que hay que hacer, o son dos en realidad. Uno es que el eje Y está invertido, porque el 0, 0, digamos, está acá arriba, y nos facilita mucho hacerlo acá abajo. Entonces, en definitiva, invertimos el eje Y para facilitar el tema. Al menos esa es mi sugerencia. Y lo otro es que está en yardas, 120 por 80 yardas, porque son ingleses. Entonces, uno, al menos con las otras ligas, la comunidad analista lo que se acostumbra es a trabajar con las dimensiones estándar en metros, que es 105 por 68. Aunque acá yo para el webinar lo dejé convertido a metros nomás, que es justamente convertir la coordenada X a 110 aproximado y la coordenada Y a 73. Entonces aquí están las sugerencias y quizás explicarle un poco el código. Acá simplemente va a buscar las columnas que contienen punto X, que son dos, que es la ubicación inicial del tiro y la ubicación final del tiro en la coordenada X, y lo mismo para el Y. Y a esas columnas, solo a esas, les aplica esta transformación. Que en el caso de las X es simplemente pasar de estas yardas a metros, pero en el caso de la Y tenemos que invertir primero, como les decía, y luego convertir. Entonces, bueno, eso se puede hacer en más pasos, pero ahí sale de una.
Y otra cosa es que hay que asegurarse de que el proveedor no cambie la dirección de ataque cuando los equipos atacan para el otro lado en el entretiempo, o sea, en los distintos tiempos, en el caso de que haya más de un tiempo. En este caso no hay que hacer nada, viene siempre considerado de izquierda a derecha el ataque, aunque el equipo haya cambiado de lado. Y lo otro es que yo recomiendo trabajar con, por ejemplo, los tiros con grupos separados. Por ejemplo, acá al final yo lo voy a acotar solo a tiros libres, ¿ya? Pero para muchos análisis también se hace eso, ya que son distintas condiciones de juego. Entonces, cuando se quieren estimar algunas probabilidades de gol para algunos tiros, cambian mucho las condiciones y te ensucia el modelo. Entonces, por lo mismo se trabaja por separado. Vamos al paso 3. El enfoque A, cancha como imagen de fondo. Si uno tiene una imagen bonita, que a mí me parece que esta lo es, en este caso un JPG, con este paquete lo leemos, con este otro grid lo transformamos con la función raster graph a una especie de objeto matricial que tiene información de píxeles y de los colores. Entonces al final después lo que hace ggplot con annotation custom es poner ese objeto que antes lo convertimos como fondo, y lo único que queda después es escalarlo, podemos decir, o calibrar que coincida. En este caso yo le puse 0,5 para cada lado, o sea, para izquierda y derecha y para abajo para arriba, porque acá la imagen tenía unos bordes, entonces va a depender mucho de cómo tengas tu imagen, si es que está cortado justo en la línea o tiene un margen. Y acá hay un ejemplo de que aquí ggplot pongo la imagen de fondo y genero las escalas XY, y al tiro mapeo unos puntos, que son los puntos rojos, que son tiro libres de Messi, ubicación XY, con un poquito de alfa porque hay varios ahí que tienen ubicación similar, entonces para tratar de mejorar eso un poco, aunque vamos a ver otro enfoque también. Y podemos ver que hay algunas imprecisiones. Por ejemplo, esa es muy notoria. Un tiro libre no puede ser dentro del área, a no ser que sea un tiro libre indirecto por alguna falta, habría que ir a revisar el detalle. Pero acá también como que se salen un poquito. Entonces ahí uno tendría que revisar bien su calibración o ver cómo estuvo la conversión de coordenadas. O el proveedor tiene ahí un pequeño desajuste. En este caso se puede dar más que sea un error nuestro por el tema de agregar la cancha así. Después vamos a ver que eso se corrige un poco, excepto para ese caso que está más hacia adentro. Ahora, si es un PNG, lo mismo. El enfoque es similar, solo que lees el PNG, es la única diferencia. Y acá quise mostrar, esto es un rink de hockey sobre hielo bastante limpio, que no tiene todas las marcas. Y solo la zona ofensiva, desde la línea azul hacia adelante. Y está invertido. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver que los tiros en general son pasados mitad de cancha. Entonces, toda esta área está ocupando espacio de más. Por lo tanto, uno de los enfoques siguientes es o buscarse una imagen que sea que ya está invertida y sea la mitad de la cancha, o tú la cortas, o bien dibujarla tú. Aproveché acá también de mostrar eso. Si bien es más largo el código, lo haces solo una vez y tienes más flexibilidad, sobre todo en cuanto a poder cambiarle el color de fondo cuando quieras en cada gráfico y probar distintos colores. En cambio, la otra imagen que has casado con, por ejemplo, la que era celeste, después muy difícil usar el azul.
por ejemplo. Entonces dibujar la cancha es ggplot2 más ggforce, que te permite crear arcos, por ejemplo, los semicírculos, rectángulos, que creo también es de ese, si no es de ggplot también, pero es una mezcla, porque también los segmentos son de ggplot, y la gracia acá es que tú lo puedes hacer a través de una función. Entonces aquí yo creé la función getPitch, porque se usa bastante la palabra pitch para campo de juego, así como field. Y ahí tú vas a poder definir el color de relleno y el color de las líneas. Tienes que tener una idea de cuáles son las dimensiones, por supuesto. Entonces ahí tienes que darte el trabajo de ir a ver las dimensiones. Ahora, desde acá hasta acá tenemos la función. Y luego tú usas la función. Y el objeto ggplot lo puedes poner vacío y luego ir agregándole todos los mapeos. Entonces, con esto pongo la cancha y luego los puntos, que es el mismo ejemplo anterior, solo que le puse azul. Ahora, si se dan cuenta, los errores o imprecisiones que veíamos en el anterior se resolvieron casi en su totalidad y solo hay algunos. Quizás ese es el que más a mí me llama la atención y que no me di el tiempo de ir a revisar, pero quizás es un tiro libre indirecto, que fue dentro del área. Por ejemplo, si el jugador le dio el pase al arquero y el arquero la tomó con la mano, o hubo algún otro tipo de situación donde no puede ser tiro libre directo. Y ahí puede ser dentro de la. Bueno, respecto a el mapeo de datos, voy a acelerar un poco, dado el tiempo. Como les decía, elegimos la geometría, tiros con puntos, pases con segmentos. También está la opción de mapas de calor con densidad en 2D. El color o el relleno se puede usar para el resultado del tiro categórico, gol, no gol, o palo, atajado, etcétera, y le das colores. O el valor XG, que es una métrica que son los goles esperados, que es probabilidad de gol para los tiros, y que ahí es secuencial, de un mínimo a un máximo. Tamaño también puede ser el mismo valor XG. Usamos transparencia con alfa para resolver en parte el overlapping. Label o text para anotaciones. Por supuesto hay que ajustar paletas de colores. Aquí les dejo un link a un sitio que a veces yo uso para ir a buscar, dependiendo si es divergente, secuencial o categórico, y son cuántos intervalos quiero, te dan los códigos hexadecimales o RGB, etcétera. Así que está re bueno. Porque a todo esto, la idea es compartir estas diapositivas para que después puedan revisar el detalle del código y los links que les dejo. Entonces acá hay una salida temporal. Claramente no es la definitiva, pero aquí ya, por ejemplo, creé una nueva variable que es el resultado del tiro, y si es gol, lo dejo como gol, y si no, todo el resto como no gol. Y mapeé eso en color. Entonces tenemos los goles con rojo. Y también agregué mapeo del XG, que es esa métrica de probabilidad de gol, con el tamaño. Y tiré la leyenda arriba. Entonces podemos ver con un poquito más de claridad, aún no tanto, desde dónde son los goles. La mayoría son de una zona central, tirados un poquito hacia nuestra derecha, y que es porque Messi es zurdo, claramente. Incluso la cantidad de tiros igual es mayor hacia este lado, porque seguramente los tiros libres desde este sector los tira otro jugador. A mí me llamó la atención ese gol, me gustaría ir a verlo, y ese también. Habría que ver, supongo que le pegó con zurda igual. Ahora,
alcanzan a ver algunas cosas, pero hay mucho traslape de puntos. Así que, bueno, ahí está el código del gráfico final que les voy a mostrar y ahí lo podemos revisar un poquito. Pero este es el resultado final, donde tomé decisiones respecto a hacer mapa de calor para los tiros en total y marcar solo los goles con puntos. Mantuve lo del XG con el tamaño. Entonces podemos ver que hubo unos goles que tenían baja probabilidad, que son los puntitos más chicos. Y esto tiene que ver con un enfoque de evaluación de performance que se utiliza harto para jugadores ofensivos principalmente, que es cuál es la suma de XG, que en este caso en los 472 partidos hubo 379 tiros libres, donde el XG acumulado fue de 25, es decir, esa era la probabilidad de convertir 25 goles, pero Messi hizo 36, entonces tuvo aproximadamente 11 goles sobre lo esperado, lo que te indica que, como sabemos, igual es un super serie. Y uno puede agregar otras métricas ahí. Y viendo un poquito el código, el cálculo de estadística se hace antes, en esa parte. Luego, para incluir esos datos acá ordenaditos, es una tabla en realidad, con un tema o un formato especial que se define acá. Y luego lo aplicas acá con un annotation custom. Ahí está la tabla. Bueno, la parte del mapa de calor, que está acá, que es con Geom Density 2D Field, donde le decimos que el field sea el nivel de densidad y tú defines los intervalos, la paleta de colores. Acá está invertida, porque la paleta va de más claro a más oscuro, pero acá es al revés. Como el fondo yo lo tiré negro, tenía más sentido partir desde lo oscuro hacia lo claro. Y bien, por supuesto, acá está la función de nuestra cancha, todo el tema de leyenda para que me muestre solo la del XG, la del relleno no, arriba, y la personalización de título, subtítulo. Por ejemplo, con GGText puedes darle formato Markdown al subtítulo para poder ponerle el color y sea más Ismael, expresivo. quedan 3 minutos y buscas cerrar. Sí, perfecto. Entonces, la última justamente, más que un ejemplo con código de cosas, es invitarlos a revisar el paquete que desarrollé que se llama Soccer Anime, donde les dejo acá el link al repositorio que tiene un mini tutorial de cómo instalar, por supuesto, y después usar las funciones para traer los datos, ordenarlos, saber elegir qué quiero, qué parte del partido puedo visualizar y finalmente armar la animación 2D, que por el momento es lo que hace, con ciertas adiciones geométricas como esta, que es un convex hull, que es el área mínima que ocupan todos los jugadores de un equipo sin el arquero, y se usa eso para analizar qué tan largos, cortos, anchos o amplios son los equipos respecto al rival a lo largo del partido de distintos momentos. Y también hay otras cosas como diagramas de Voronoi. Y bueno, tengo varias cosas en carpeta para ir agregando. Así que la invitación es a eso, y cualquier cosa me encuentran en Twitter. Ahí está el link al blog. Y les reitero la invitación a Futbolitics. Eso es todo. Muchas gracias.